¿Qué tal? Mi nombre es Brian Rico y hoy vengo a hablarles de mi experiencia en el curso de CISCO CCNA y cómo la he pasado tomando este curso y aprendiendo para mi trabajo de graduación. Bueno, primero que nada, hace ya más de un año que comencé el curso, cuando todavía me faltaban un par de semestres para graduarme. De hecho, la primera vez que pensé siquiera en el curso de Cisco fue cuando tuve que matricular la primera vez trabajo de graduación 1. Quizás algunos de ustedes tengan una experiencia similar a ello, ¿no? Este, Sobre todo cuando uno está justo en el calor de la carrera y hay tantos trabajos y no sé qué cosa, y uno ve la tesis y uno dice, bueno, eso quizás no es para mí. Esos son los factores que llevan a uno a tomar la decisión de comenzar esto. Pero comenzar esto y quedarse en el curso hasta el final no es la misma experiencia. Yo creo que de los tres módulos, los tres tienen una importancia fundamental en cómo uno percibe el curso en sí y no solo el conocimiento que nos dan, ¿no? Entonces yo vengo a compartirles mi experiencia, mi gran experiencia con todo este tema. Comenzando por el primer módulo, yo consideraría que el primer módulo es la fase de luna de miel. Es cuando uno está viendo todos esos conceptos que uno sabe, que uno conoce como el internet, que sí, que es el internet de las cosas, que son conceptos que probablemente muchos de nosotros ya sepamos de antemano. Los de nosotros que tengamos la materia de redes o que estudiamos la carrera de redes, ya sabríamos cosas como qué son las direcciones IP, qué es el enrutamiento, y todos estos conceptos claves uno los va reforzando en este módulo. Este módulo es muy importante porque dependiendo de de cómo le enseñen a uno aquí, es si uno decide si va a continuar o no. Porque para una persona que ya conoce todos los temas, el principio del módulo puede ser bastante tedioso. Nosotros que nacimos en la época de la información, etcétera, etcétera, nosotros sabemos qué es el Internet. Eh, y, y muchos de nosotros sabemos qué son direcciones IP y tal cosa porque lo hemos tenido que lidiar con ello en nuestra vida cotidiana. Eso es algo que es parte de nuestras vidas ya. Y escuchar qué es el Internet y el concepto de qué es el Internet como una materia es algo como, sí, ya sabíamos eso, pero reforzar estos conceptos es algo muy importante para lo que viene. Este, Durante mi experiencia en el primer módulo fue como una luna de miel, ¿no? Cuando comenzamos ya después de la segunda mitad del primer módulo, cuando comenzamos a hacer ya los cálculos de sus redes, que si tal cosa, ya cuando se volvió un poco más interesante, por así decirlo, o cuando ya comenzaba a aprender cosas que yo no sabía de base, eso fue muy emocionante, porque la academia le brinda a uno una gran cantidad de información. Los cursos están divididos en sus capítulos, cada capítulo tiene sus actividades y sus quizzes al final del capítulo. Y yo considero que una excelente manera de saber si realmente estamos aprendiendo, esos son los quizzes de esos del final del capítulo. No son quizzes necesariamente de nota, pero que son cosas de... Si tú estás aprendiendo, tú sabes que tú tienes que sacar la nota perfecta en ese quiz, porque no son preguntas difíciles realmente. Este, este curso fue la familiarización con el Packet Tracer, que es una excelente herramienta que nos brinda la academia también. En general, durante el primer módulo, todo bien, es como una luna de miel, ¿no? O sea, todo va bien, no han salido ningún problema. Y claro, uno se enfoca mucho porque es algo nuevo. Al menos a mí me pasa que cuando agarro algo nuevo, me suelo enfocar mucho en ello. Después pasamos al segundo módulo. En el segundo módulo las cosas se ponen mucho más teóricas. Para mí especialmente, a mí medio que me costó, medio que me gustó.
el segundo módulo. Primero que nada, los profesores, el profesor Julio me dio el primer módulo, excelente. El profesor Cristian me dio el segundo módulo, excelentemente explicado. Cuando más uno va avanzando, más uno comprende la teoría de cómo funciona el direccionamiento. Y el segundo módulo es donde uno realmente comienza a comprender de que lo que uno conoce como el internet y el direccionamiento y las redes no es realmente como uno se lo imagina. ¿No? Nosotros tomamos eso por dado, pero hay una estructura enorme detrás de cada cosa que nosotros hacemos relacionada a ello, que es genuinamente impresionante. En el segundo módulo, yo personalmente comencé a relajarme un poco más. Habían clases que quizás no prestaba tanta atención, pero al fin y al cabo tenía que volver a estudiar para comprender los conceptos. Una parte muy importante, y creo que lo que se deberían llevar de manera es, sépanse los conceptos. Los conceptos claves de qué es enrutamiento, qué son las direcciones tal y tal cosa, cuál es la diferencia entre las capas. Si ustedes saben las bases, eventualmente pueden llegar a lo más complejo. Es solo una cuestión de tiempo, ¿no? A mí me gustó bastante el segundo módulo. Me pareció muy interesante. Y sobre todo, ese interés que agarré en el segundo módulo me llevó al tercer módulo. Sin ningún rodeo, el tercer módulo es el más difícil. Es muy difícil. Los conceptos del tercer módulo ya yo considero que son cosas de redes de alto concepto que le cuestan a uno comprender. Hay conceptos que yo incluso leía y no tenía manera de idearme o de construir algo que mi mente relacionara ese concepto. Hay cosas que son bastante abstractas. En parte, si no hubiera sido gracias al profesor Omar, en mi caso no hubiera llegado a comprender tanto como lo hice en tal. Y a todo esto, este aumento de dificultad de los módulos, algo que les tengo que decir de mi experiencia, que me hubiera gustado quizás hacer más y que definitivamente recomiendo, pregúntenles más a sus profesores. Mientras yo fui avanzando en los módulos, cada vez preguntaba un poquito y un poquito menos, pero durante el primer módulo que tomé con un amigo, mi amigo me decía siempre que yo era como una lista de compras. Cada vez que comenzaba una clase, se escuchaba que yo tenía preguntas. Y ese tipo de cosas, aclarar absolutamente todo, aunque la pregunta sea del módulo anterior, ahora, aunque no tenga que ver tanto con la clase, sacarse de uno a sí mismo de dudas es algo que yo encuentro muy útil con este curso, porque información, cualquiera puede leer información sobre cómo funcionan el enrutamiento y tal cosa, pero el valor del curso está en que uno tiene a alguien que lo libra de las dudas que uno tiene. Que si uno se pregunta a sí mismo, ¿por qué es tal cosa así? O ¿es esta cosa como yo pienso que es? Uno puede exponerle esa duda a algunos de los instructores y ellos le ayudarán a resolver esa duda. Creo que eso es parte de lo que le da gran valor a este curso. El resto de mi experiencia, desde el módulo 3 hasta el proceso de la certificación, todo el estudio, todo el tema fue algo excelente. En general, mi experiencia aquí en el curso de CIFRO CCNA ha sido una excelente experiencia y tengo que agradecerle tanto a los instructores como a mis compañeros, como a las mismas plataformas. Realmente todo ha sido un ambiente agradable, que hace que el aprendizaje sea agradable y que por lo tanto, como el aprendizaje es agradable, uno quiere continuar aprendiendo y eso lo llena a uno de conocimiento. En general, esto han sido mi pensamiento sobre mi experiencia personal en el curso de CIFRO CCNA. Muchas gracias por prestar atención.